temor. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Toño con un abrazo y un fuerte aplauso. Bien, buenas noches. Realmente estuve observando todos los que levantaron la mano y yo creo que probablemente les dio temor a algunos levantar la mano. Pero que yo sepa, todos hemos tenido temores. Y en la actualidad, las circunstancias del mundo, los grandes avances tecnológicos, las influencias que nosotros tenemos en la vida cotidiana, el vínculo matrimonial, que es por excelencia el área en que nuestro ministerio trabaja, también se ve afectado por las circunstancias externas. Esta charla, queridos hermanos, la ha preparado Luis Enrique y nos ha pedido a mi esposa y a mí que compartamos con ustedes esta preciosa charla que Luis Enrique preparó y que se llama Venciendo al Temor. Como se llama Venciendo al Temor, pues lo primero que nos preguntamos, ¿qué es el temor? Normalmente yo había aprendido que uno tiene temor cuando se enfrenta a una situación que no conoce. Cuando nos enfrentamos a algo desconocido y no sabemos cómo reaccionar, nos causa temor. Y de ahí que se generen una serie de sentimientos como inquietud, miedo, a veces zozobra, ansiedad. Se generan una serie de situaciones que nos afectan directamente, hombres y mujeres, y que de alguna manera eso genera una alarma que nos provoca reacciones diversas. Así, por ejemplo, y creo que sí, el día de hoy, esta noche, vienen matrimonios que vienen con un temor profundo de enfrentarse al divorcio. Hay matrimonios que vienen con el temor de no poder saber cómo reaccionar ante una infidelidad del esposo. Hay circunstancias, parejas que vienen en circunstancias en las que hay maltrato y que las esposas se guardan porque tienen temor sobre cómo va a reaccionar el esposo a la hora de conversar y a veces temor incluso de hablar. Tenemos ese temor es malo. Ese temor es malo, ¿por qué razón? Porque el temor no viene de Dios. El temor viene de Satanás. Y que nosotros sepamos, también Satanás tiene un arma de dos filos, tiene una espada de dos filos, que es el miedo, infundir temor y duda. Y eso nos afecta seriamente. Ese es un temor maligno, es el que viene de Satanás. Pero hay también un temor que es benigno, un temor bueno. Ese es el temor a Dios. Y que nos lo expresa en las Escrituras, en Proverbios 1:7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y no estamos hablando de tenerle miedo a Dios. Estamos hablando que el temor de Dios se basa en que nosotros no demos el paso o que de hecho tengamos temor de ofender a Dios con nuestras acciones, con nuestros actos, con todo lo que realizamos y no solo en el matrimonio, sino en las diferentes áreas de nuestra vida. Por eso nosotros afirmamos siempre que esta sabiduría que Dios nos da, muchas veces la desechamos y generalmente la desechamos. De ahí que
Oseas en las Escrituras habla de que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Como no sabemos enfrentar las circunstancias que nos rodean por falta de conocimiento y porque nosotros como tal desechamos el conocimiento, desechamos a Dios. Y el mismo libro dice, y por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, porque los hombres somos llamados a ser los sacerdotes en nuestro hogar. Y lo que es peor, cuando nosotros desobedecemos las Escrituras, cuando desechamos ese conocimiento, que Dios nos diga que por cuanto nosotros desechamos su sacerdocio, Él se va a olvidar de nuestros hijos. ¿Hay alguno de ustedes que quiere que Dios se olvide de sus hijos? A ver, quiero ver, levanten la mano. No hay ninguno, no hay ninguno. Pero de repente nos invade el temor, nos invade la duda, nos invaden las preocupaciones y caemos en esas circunstancias que se fijan en la mente de cada uno de nosotros y nos vamos más creyéndole a Satanás que creyéndole a Dios. Este es un asunto de fe. Voy a invitar a mi esposa porque los dos nos hemos puesto de acuerdo para que esta charla la demos en diferentes segmentos para cada uno. Bueno, buenas noches. Vamos a ver entonces, después de todo lo que ya les ha venido diciendo Antonio de lo que es el temor, ¿qué es lo que lo causa? En primer lugar, lo que nos enseñan en nuestra niñez. Y no hablo solamente de cuando nosotros a veces incluso parece algo trivial, pero a veces a los niños, mira, ahí viene el mono, hoy no solo estamos hablando de ese tipo de circunstancias o de comentarios que nosotros incluso podemos hacer en nuestra niñez, sino enseñanzas. Y yo sí le decía ahora a mi esposo cuando estábamos hablando de la charla, en el caso de las mujeres a nosotros nos enseñan, o por lo menos a mí me enseñaban, de que yo me tenía que preparar por si me iba mal en mi matrimonio, yo ya estaba preparada para poder salir adelante. De alguna manera u otra eso crea una cierta incertidumbre porque ya te están preparando porque te puede ir mal. Y entonces cuando ya venís al matrimonio, ya venís, o al menos en mi caso, con temor. Esa es una de las cosas, de las muchas, que nos pueden afectar desde nuestra niñez. Lo otro son los prejuicios. Y parte de los prejuicios puede ser, en el caso de las mujeres, cuando estamos entrando en un proceso de restauración y hablo siempre por las mujeres por mi experiencia personal, si nuestro esposo nos ha fallado y él viene y pide perdón, ya nosotros muchas veces estamos prejuiciadas a que él no va a cambiar, a que él va a seguir siempre siendo el mismo, a que él, incluso oímos testimonio y decimos, sí, pero el mío no es así porque yo ya estoy prejuiciada a que él no va a cambiar. Como dicen, ¿verdad? Árbol torcido, dicen a veces que son parte de los comentarios que se te van metiendo, nunca se endereza. Con Dios sí se endereza, ¿verdad? La imaginación. Las mujeres, le decía yo a Antonio, somos expertas en imaginar. Nosotras llamamos a nuestro esposo, no me contestó e inmediatamente, llega el dardo del enemigo a nuestra mente. ¿Y a dónde estará? ¿Será que está ya metido en un motel? Eso debe de ser que anda con la mujer, o eso debe de ser que no me quiere contestar, eso debe de ser tal. Y empezamos a imaginar y a crear, y tal vez el otro anda lejos de lo que nosotras estamos imaginando. Y todos esos pensamientos a nosotras nos van creando temor, porque ya lo damos por un hecho. Recuerden que Satanás es el padre de toda mentira, y te mete ese dardo, y si nosotros le damos pie a que ese pensamiento entre en nuestra mente, empezamos a elucubrar y a crecer, y el temor empieza a crecer
en cada uno de nosotros. La ignorancia. Antonio decía, mi pueblo perece, citó la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Desconocemos qué son las promesas que Dios tiene para nosotros en nuestra vida, cuáles son aquellas verdades únicas, sólidas y eternas que Dios ha dado en su palabra. ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente leemos la palabra? Y no solo la leemos, sino la meditamos y la tenemos que poner por práctica. Entonces, hablaba yo con Antonio, le decía yo ahora, en el libro, en la Biblia, 365 veces en la Biblia se menciona no tengan temor. ¿Por qué será? 365 veces para que por lo menos una vez al día no tengan temor. Las dudas de Dios en sus promesas. Personalmente han habido momentos en los que creemos en las promesas de Dios, pero salta un pensamiento, ¿y si la voluntad de Dios es que esté enferma? ¿Y si la voluntad de Dios es que me separe? ¿Y si Dios no quiere restaurar mi matrimonio? ¿Y si? Y nos olvidamos de las promesas puras y eternas que Dios tiene para cada uno de nosotros. El temor es la principal arma que tiene Satanás. Son dardos que él te va poniendo porque el temor te paraliza, que es lo que ahora mi esposo les va a mencionar. Ante todas estas situaciones que se están presentando con referencia al temor, todo esto tiene sus consecuencias. Cada una de las cosas que Satanás trae a nuestra mente, tiene sus consecuencias. Siempre vamos a cosechar cuando nos apegamos a lo que Satanás dice, cuando nos olvidamos de las promesas de Dios, cuando nos olvidamos de lo que Dios quiere para nosotros, son planes de bien y no de mal, para nuestras vidas, para nuestro matrimonio. Cuando desechamos eso, ¿y cuáles son esas consecuencias? Lo primero que hace es divide la mente de cada uno de nosotros. Hemos conocido de casos de compañeros que son testimonios, líderes en nuestro ministerio, que la infidelidad lo llevó a una situación tan desesperada de querer ahorcarse. Hay muchos que han pensado en el suicidio. O sea, la mente se divide de manera tal que te lleva a reacciones de viaje crueles en cuanto a los deseos o de la forma como querés resolver la situación que se te está presentando. Pero el problema fundamental es que al dividirse nuestra mente, al paralizarnos de cómo nosotros deberíamos de resolver la situación, nos olvidamos que existe ese Dios. Nos olvidamos de sus promesas. La mente se paraliza de repente cuando una pareja está discutiendo y de inmediato, ya sea la esposa o el esposo, se congela, no quiere seguir conversando. Y estamos hablando del tema de la comunicación. Estamos hablando del tema del perdón. Cuando de repente comenzás y das el paso por pedir perdón y tu mente, por tener el temor de lo que puede ocurrir y de la forma en cómo puede reaccionar tu cónyuge, te paraliza. Entonces la mente se divide y queda en una situación en la que no hay reacción. O te puede llevar a situaciones extremas, como les decía al inicio, de querer resolver eso con un suicidio. Trae indecisiones. Trae indecisiones, ¿por qué razón? Porque cuando se apodera el temor, cuando se apodera la duda, no encontrás una forma cómo salir del atolladero con una mente congelada
con una mentalidad de vencido, con una mentalidad en la que no querés dar el paso, con una mentalidad que te hace llevar a que dudes de la palabra de Dios. Entonces, te genera circunstancias que pasas por esas indecisiones en las que deberías de tomar con firmeza, que deberían de tomar en acuerdo con su matrimonio, que deberían de tomarlo en acuerdo como familia. Y entonces esas indecisiones incluso también te generan situaciones porque de repente también tu cónyuge está viendo y cuando no hay reacción, el temor se incrementa y ese incremento del temor genera aún más un congelamiento en las reacciones. Por tanto, postergás o te crea la indecisión, te crea la imposibilidad de poder dar pasos para resolver las diferentes situaciones. Reprime, y eso es claramente, se ve, reprime nuestra manera de pensar o la facultad de pensar, la facultad de tener una idea clara sobre cómo enfrentar la situación. Te reprime por completo y te vas por la respuesta más rápida. A veces huyen o huimos, así lo hacía yo, cuando tenía una circunstancia con mi esposa, con una discusión, cuando los aspectos de la infidelidad fue manifiesta, yo no quería discutir y no tomaba decisiones. Y lo que quería era huir. Y no es esa la manera de enfrentar el asunto. Por tanto, te reprime esa facultad de pensar claramente y de exponer a Satanás, de exponer la duda, de exponer el temor y poner a los pies de Cristo todas esas situaciones para venir y apropiarnos de las promesas de Dios. Posterga las decisiones, sí, lo hablábamos anteriormente. Posterga decisiones, porque ante la incapacidad de poder pensar con claridad, de poder dar respuestas contundentes, de poder venir con humildad ante tu esposa y pedir perdón, así como Cristo nos perdonó, pedir perdón, entonces se posterga esa decisión y mantenés en tu mente el deseo, en este caso, en el matrimonio, de irte al divorcio, de pensar que el divorcio es una opción. Y el divorcio no es una opción en nuestro matrimonio, porque usted se puede divorciar, pero usted va a seguir siendo lo mismo. Usted va a seguir siendo el mismo hombre infiel, adúltero. Así fui yo. Yo destruí 2 matrimonios, iba por el tercero, y ante esa situación de infidelidad, ante esa situación o el hecho de no tener a Dios en mi corazón, yo postergaba las decisiones, postergaba la nueva manera de vivir en Cristo y todo eso repercute en mi familia. Todo eso repercutía en mi familia. Ahora también las consecuencias del temor nos esclaviza con sentimientos e incertidumbre. ¿Alguno de ustedes no se ha sentido inseguro? ¿Alguno de ustedes no se ha sentido menospreciado? ¿Alguno de ustedes no se ha sentido que queda en zozobra cuando no puede conversar con su esposo o con su esposa? ¿Alguno de ustedes no se da cuenta de la zozobra que se crea y de la incertidumbre que le dejás a los hijos cuando vos comenzás a mencionar la posibilidad del divorcio?
Generalmente siempre nosotros hacemos esa pregunta a las parejas y les preguntamos qué son capaces de hacer por ustedes por sus hijos, y todos contestamos: yo soy capaz hasta de morir por mis hijos. Pero de repente, cuando se da esa situación en la que no tomas decisiones, que las postergás y que no querés dar el paso, pues obviamente sus hijos son los más afectados. Sus hijos son los más afectados. Y les decía, ustedes van a seguir siendo lo mismo. Ustedes van a seguir siendo lo mismo. Hasta tanto ustedes no acepten a Jesús como su Señor y Salvador y el restaurador de sus vidas y de sus matrimonios. Bloquea nuestro crecimiento espiritual. Una persona con temor no está pensando en refugiarse en la lectura de la palabra de Dios. Una persona con temor no está pensando en que tiene que orar con su esposa, con sus hijos, que tiene que ser testimonio. No está pensando en que tiene que ser el sacerdote. No está pensando que tiene que ser el líder, el que da el ejemplo, el que guía a la familia, el que guía al matrimonio, el que guía a los hijos, sino que la decisión que queremos tomar es el divorcio. Por tanto, ese crecimiento espiritual no se da. Y cuando usted se aleja de la luz, usted se acerca a la oscuridad, a Satanás. Cuando usted se aleja de Dios, usted no crece. Y Dios nos ha llamado para que tengamos una relación con Dios. Dios nos ha llamado para que nosotros le presentemos todas nuestras propuestas, trabajo, nuestras actividades, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Pero lo primero que queremos hacer es entregárselo a Satanás. Y entonces no hay forma como crecer cuando postergás la decisión de presentarte a un grupo de oración o de ir al maestro Gabriel para venir y escuchar una palabra que edifica. Cuando nos volvemos permisivos, tolerantes con el pecado. Porque a veces tenemos esa relación con Dios, pero de repente sí sale que una cervecita no es problema, que un cigarro no es problema. Y ocurren cualquier cantidad de cosas y eso se llama pecado. Y entonces dejas de tener una relación con Dios. Por cansancio nos afecta. Nos bloquea por completo ese crecimiento y esa relación con Dios. Y nos bloquea lo que es más importante, la presencia del Espíritu Santo guiándonos en nuestras vidas. Impide que seamos las personas que Dios quiere que seamos. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Si Dios quiere y tiene planes de bien y no de mal, ¿y por qué entonces tenemos duda? ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué en vez de recurrir o congelarnos en el temor, no nos apropiamos de las Escrituras y de las promesas de Dios y de la guianza del Espíritu Santo para caminar todos los días de nuestra vida en santidad, en integridad, en justicia, en amor? Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer o debemos hacer. De lo contrario, como les decía anteriormente, nos retiramos, nos apartamos de la palabra de Dios y luego caemos. Y afecta por último la salud física. Fíjense que cuando comenzás a tener toda una cantidad de preocupaciones, vienen las tensiones, vienen las cuestiones, las presiones arteriales, vienen los dolores de cabeza, vienen las dolencias, viene cualquier cantidad de enfermedades. Cualquier cantidad de enfermedades. Y no tenemos paz. No tenemos paz porque nos tiene atrapados Satanás en el temor. Nos infunde el miedo. Y expresábamos que cuando ese temor está,
es porque realmente nosotros no conocemos al enemigo que nos estamos enfrentando. No lo conocemos. Esa salud física se ve afectada y eso trasciende, afecta el resto de la familia, afecta todo el sistema emocional de nuestros hijos, de nuestro entorno, y ya ni siquiera estamos dispuestos para hacer las actividades que rutinariamente hacemos. Vamos, Rolfo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para vencer el miedo? ¿Qué así hizo mi esposa? Aquí vamos a presentarle esos pasos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer que tenemos miedo. Si yo empiezo a tratar de razonar, a tratar de justificar, a tratar de entender esas emociones o esos sentimientos o esa sensación o incertidumbre y la empiezo a justificar y a negar, no puedo avanzar. Tener miedo, todos hemos tenido miedo. Yo hoy le decía a Antonio, bueno, si me sale una culebra, voy a tener miedo y voy a pegar un grito, ¿verdad? Pero el tener el miedo a actuar, yo pasé por años que yo tenía miedo de expresarle a mi esposo lo que yo sentía, lo que yo pensaba o lo que yo creía, porque tenía temor de que él hiciera lo que hacía, pues que agarraba sus cosas y se iba, no permitía que uno le dijera absolutamente nada, y eso por 15 años a mí me detuvo, me paralizó, hasta que un día exploté. Y todavía en ese momento yo no reconocí que era miedo, exploté y yo, ¿verdad? Con este tamaño y él lo golpeé porque estaba enojada, había explotado porque había guardado por muchos años. Y cuando vinimos al encuentro y empezamos en los posencuentros el tema de la comunicación, yo me di cuenta que yo le tenía miedo a mi esposo. Y lo primero que hice fue reconocerlo y empezar poco a poco a actuar. Tener miedo, les decía, pues lo hemos sentido. El problema es que el miedo me paraliza, es que yo me quede estática. Y tenemos que identificar la causa. Bueno, en mi caso, poniéndoles ese ejemplo, la causa había sido que, bueno, efectivamente, él había tomado actitudes que habían ido creando en mí un mayor temor. Pero también me di cuenta que en mí habían inseguridades, habían heridas, habían problemas de infancia y de autoestima, problemas que venía acarreando de la niñez que estaban afectando en mi actuar con mi esposo y en mi desarrollo espiritual, en mi relación con Dios. Entonces, pues una vez determinada la causa, ¿verdad? Vos tenés que simple y sencillamente dar el paso, ¿me explico? No dejarme con miedo. Nosotros vemos en Josué 1, en el capítulo 1, a un Josué que había visto hacer milagros, cómo Dios había acompañado a Moisés. Sin embargo, en ese capítulo 3 o 4 veces el Señor le dice, no temas, como estuve con Moisés, estaré con vos. Nunca se aparte de tu boca, y empieza toda esa parte donde le dicen 3 veces, no temas, yo soy el que te voy a acompañar. Y preguntarnos, ¿por qué le tengo miedo a eso? ¿Verdad? ¿Cuál es el origen de ese temor? Porque de ahí nosotros tenemos que actuar. Dicen que nosotros vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Si nos concentramos en el temor se vuelve más fuerte. Si yo empiezo a decir es que yo soy miedosa, es que yo no lo puedo hacer, es que si hablo con él se va a ir, es que puede ser que empiece a golpearme, a hablar fuerte o a golpearme. Entonces, si ese temor yo lo empiezo a escuchar, lo que yo voy a hacer es alimentarlo cada vez más. Y lo que uno tiene que hacer es esos pensamientos, como dice la palabra, todo pensamiento poniéndolo cautivo a los pies de Jesucristo. Y eso es una guerra
espiritual y mental. Aquí se libra esa batalla. Y una vez que vos la identificás, tenés que actuar. Y ahí sigue mi amado. Pasos para vencer el miedo. Debemos poner el enfoque en la palabra de Dios, lo expresaba mi esposa. Este enfoque se ve expresado en Isaías 41:10. Ponga, por favor, Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero aquí hay un problema. ¿Cuántos de nosotros nos afirmamos, nos apropiamos de esta palabra? ¿Cuántos lo hacemos? Rodolfo, volvete a la anterior. Por tanto, no nos queda más que revisar paso a paso cada palabra. Revisar paso a paso cada palabra. Acuérdense que desde que nosotros salimos de la casa, es una batalla espiritual que está en la mente. Una batalla que de la misma manera que Satanás tentó a Jesús en el desierto y Jesús siempre le contestó: escrito está, no solo de pan vive el hombre, solo al Señor tu Dios adorará. Y al final habla una parte bien interesante y dice: Satanás se retiró hasta una nueva oportunidad. Siempre van a haber oportunidades en las que Satanás va a continuar infundiendo temor, infligiendo duda en el matrimonio. Siempre va a estar Satanás a la vuelta de la esquina y en la menor oportunidad, seguramente, como decía Luis Enrique en una charla, esos pensamientos flash de todas las atrocidades que uno hizo anteriormente se te vienen a la mente y de repente dudás de tu comportamiento y comienza a meterse uno en problemas. Y cuando decimos nosotros que hay que revisar paso a paso cada palabra, es precisamente para vivir una vida en una relación con Dios, para dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo, Yo creo que la mejor manera de enfrentar el temor, la mejor manera de hacerlo, primeramente es en fe, porque efectivamente sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no podemos agradar a Dios creyendo que si vamos una vez a la iglesia, al grupo, ya después no. Eso nos aleja un poco de crecer en nuestra relación con Dios, de cultivar la palabra, de crecer en una relación con el Espíritu Santo, de vivir lo que Dios quiere que nosotros seamos: sacerdotes, líderes en nuestros hogares, padres protectores, padres proveedores, padres amorosos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Si nosotros entonces comenzamos a valorar y a leer las Escrituras y a caminar en santidad y tratar a las esposas como vaso más frágil, pero también es importante que las mujeres estén sujetas a sus maridos, así como Cristo se sujetó. Nosotros en comunión también, esposas, esposos, sujetos a Cristo. Esa es la única manera. Esa es la única manera de vencer el temor. Es la única manera de salir adelante.
Es la única manera de salir en el acuerdo y poner ese acuerdo del matrimonio, de la pareja, delante de Dios para que Dios lo bendiga. Esa es la única manera. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que nosotros que lo buscamos, lo encontremos. Porque Él es galardonador de todos los que le estamos buscando en esta reunión. Que el temor, hermano, no los venza. Dios a ninguno de nosotros nos dio un espíritu de cobardía. A ninguno. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. En 2 de Timoteo 1:7 eso es lo que dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Pero de repente te salta la duda y dice alguien, ay no, es que yo soy de un temperamento, yo soy de un carácter fuerte. Y no es cierto. Si tuviera un carácter fuerte, tuviera la posibilidad de controlarse. Lo que tiene es un temperamento sanguíneo, colérico, que reacciona muchas veces de una manera incorrecta. Si tuviera carácter, tuviera ese dominio propio porque pudiera controlarse. Y Dios no le ha dado, no nos ha dado un espíritu de cobardía, poder de amor y dominio propio. El dominio propio es carácter firme en Cristo. Estimados hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a orar. Por favor, acompáñenme en esta oración. Señor Jesús, te pedimos perdón por no ser el esposo y la esposa que usted quiere que nosotros seamos. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Señor Jesús, hoy te reconocemos como nuestro Señor, Salvador y restaurador de nuestro matrimonio, de nuestras vidas. Reconocemos que usted fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Hoy, Señor Jesús, lo invito a vivir en mi corazón, que reine en mi vida, que reine en mi matrimonio. Permítame, Señor Jesús, que de la misma manera que usted nos perdonó, yo pueda perdonar y pedir perdón a mi esposa. Te pido, Señor Jesús, que inscribas mi nombre, el de mi familia, en el libro de la vida. También hoy, esta noche, Señor, yo te pido que te lleves de mí todo temor, toda duda. Yo pongo a usted mis cargas, todas mis preocupaciones, pongo mi matrimonio y ayúdeme, Señor, que tu Santo Espíritu me guíe en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios sedientos